Si quieres seguir aprendiendo sobre tus derechos como inmigrante en este país, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún video. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema del día de hoy. Están bien interesantes. Yo sé que muchos de ustedes quieren escuchar sobre todo sobre esta nueva propuesta que existe en el Congreso. De momento ya fue presentada. Vamos a ver qué pasa, cómo avanza. Se las voy a explicar, pero primero vamos a platicar de los perdones. Tanta gente me ha estado mandando preguntas sobre los perdones que existen en la ley de inmigración. Vamos a hablar de dos perdones que por lo regular son los que se utilizan para curar muchas veces cuestiones de violaciones migratorias o para curar antecedentes penales. Estos dos perdones que son los perdones, el perdón provisional y el perdón regular, la forma I-601A y I-601 respectivamente. Te dijo tu abogado que tienes violaciones migratorias y que necesitas un perdón, pero no sabes qué perdón vas a hacer o de qué se va a tratar, o peor todavía, no te diste cuenta que querías o que necesitabas un perdón hasta que fuiste a la entrevista en el consulado y allá te dijeron que necesitabas el perdón y no te lo esperabas y no sabes de qué se trata. Bueno, hay dos tipos de perdones en la ley de inmigración. El perdón provisional, este perdón se hace cuando la persona está haciendo el trámite para el consulado, y el perdón regular. El perdón provisional solamente te va a curar la presencia ilegal que has acumulado aquí en los Estados Unidos, y el perdón regular te va a perdonar una serie de violaciones migratorias que puedas tener, antecedentes penales, inclusive también violaciones migratorias, antecedentes penales. Eso es lo que hace el perdón regular. Desafortunadamente, el perdón regular, cuando estás haciendo un proceso en donde va a concluir tu cita o vas a concluirlo en el consulado, no vas a poder hacer el perdón provisional, porque el perdón provisional, el que se hace aquí adentro, se aprueba aquí adentro y solamente te permite salir por 1 o 2 semanas al consulado y regresar, ese solamente cura la presencia ilegal. Si tú tienes otras violaciones migratorias, aparte de la presencia ilegal que tengas que curar, vas a necesitar un perdón regular y vas a necesitar salir, si es que estás haciendo un proceso consular, a pedir tu perdón regular desde afuera. El perdón regular también se puede meter en conjunto con un proceso de residencia a través de ajuste de estatus, cuando la persona puede hacer el proceso aquí adentro de Estados Unidos. El perdón regular perdona todo aquello que no perdona el perdón provisional, y ese se puede realizar, como ya lo había dicho, dentro o fuera de los Estados Unidos. Un perdón regular, ya hablamos que el perdón provisional solamente perdona la presencia ilegal. Un perdón regular le va a perdonar una situación de fraude que haya tenido, alguna mentira que le dijo al oficial de inmigración, algún antecedente penal, que tiene por ahí a lo mejor 2 cargos de robo. Le va a perdonar también el cargo por haberse traído a sus hijos ilegalmente. Esas son las razones más comunes por las cuales la persona mete el perdón regular bajo la forma I-601. ¿Qué necesita usted para meter el perdón? Bueno, pues necesita primero que nada saber por qué es inadmisible, ¿verdad? Muchas veces las personas ni siquiera saben qué problemas podrían tener con inmigración, y es ahí donde entra un buen abogado de inmigración que pueda analizar su caso, su historial, y que pueda detectar cuál va a ser la inadmisibilidad por la cual le van a pedir un perdón para que no lo sorprendan cuando vaya a su cita. Va a necesitar un familiar cualificado dependiendo del tipo de perdón. En la mayoría de los casos, el familiar va a ser cónyuge, residente o ciudadano, o padres residentes o ciudadanos. Por eso es de que los padres de ciudadanos americanos que entraron ilegalmente y que no tienen ninguna excepción que les permita arreglar aquí, no pueden arreglar a través del consulado porque no tienen un familiar cualificado a través del cual meter un perdón, porque un hijo no puede ser un familiar cualificado para la presencia ilegal, pero sí puede ser un familiar cualificado
para el contrabando de personas ilegales. Yo ahorita les voy a explicar más de eso. En ese tipo de situaciones, en los casos de la gente que se trae a sus hijos ilegalmente a los Estados Unidos, ahí el estándar de prueba es más bajo. Ahí se hace ese perdón a través del perdón regular. Se tiene que hacer cuando la persona ya va a su cita al consulado, si es que va a arreglar a través del proceso consular, y ahí solamente necesita cualquier familiar que sea ciudadano residente dentro de Estados Unidos, muy probablemente la misma persona que lo está pidiendo, y que puede usted comprobar que ese perdón es necesario para la unificación familiar. Ahí no necesita comprobar sufrimiento extremo, no necesita un familiar especial como padres residentes o ciudadanos o cónyuge residente o ciudadano. Su mismo hijo, su misma hija que lo está pidiendo, le puede meter ese perdón por haberse traído a los hijos de manera ilegal. Pero el problema que tenemos muchas veces es de que también necesitan el perdón por presencia ilegal los padres, a menos que ya tengan afuera de los Estados Unidos 10 años. Pero este perdón por traerse a sus hijos ilegalmente es mucho más sencillo, y el mismo hijo o hija ciudadana que que lo está pidiendo, puede meter ese perdón por usted, porque es más sencillo de que sea aprobado. ¿Qué va a necesitar aprobar? Si está metiendo el perdón por traerse a sus hijos ilegalmente, solamente que necesita el perdón para unirse con su familiar. Si está metiendo cualquiera de los otros perdones, ya sea por presencia ilegal, por fraude, por antecedentes penales, ya sea que vaya a meter el perdón provisional o el perdón regular, usted va a tener que comprobar el sufrimiento extremo para su familiar, el familiar cualificado que va a ser su cónyuge, residente o ciudadano, o padres residentes o ciudadanos. Va a tener que comprobar que su familiar va a pasar por sufrimiento extremo si el inmigrante se regresa a su país y no le dan la residencia, o si es que el familiar cualificado tiene que irse al país del inmigrante porque no le dieron la residencia. En cualquiera de los dos ámbitos que se pueda comprobar el sufrimiento extremo es ya suficiente para que se le otorgue el perdón. Tiene que recordar que aun si usted puede comprobar el sufrimiento extremo, la decisión es discrecional, no es automática. Discrecional significa que usted debe de convencer al oficial de inmigración que usted es elegible para el perdón. No es nada más decir, ya vengo por mi perdón, démelo. No, hay que convencerlo, hay que hacer argumentos. Y es ahí de nuevo donde entra el trabajo de un abogado para hacer no solamente argumentos humanitarios, sino argumentos legales que le permitan a usted mostrarle al oficial de inmigración que tiene la ley de su lado para que le otorguen el perdón. Puede tener situaciones en contra que pueda ocasionar que no le den discreción y que le nieguen el perdón provisional, como por ejemplo antecedentes penales, continuas violaciones de inmigración y que usted no entienda que siga violando la ley de inmigración, arrestos continuos, aunque no haya quedado el antecedente, o simplemente una indiferencia total a las leyes de los Estados Unidos, migratorias o penales. Digamos que lo deportaron a la mamá o al papá, pero antes de irse deportado, aquí tuvo muchas situaciones, lo agarraban constantemente con papeles falsos, o lo agarraban manejando sin licencia, o lo agarraban manejando tomado. Bueno, eso va a contar como factores negativos para el momento en que el oficial de inmigración decida darle o no darle discreción al momento de autorizarle el perdón. ¿Cuánto va a tardar su perdón? Bueno, el perdón provisional es el que está más tardado ahorita, está tardando 25 meses. Ese es el tiempo que nos dejó la pandemia y la administración anterior. Y el perdón regular está tardando ahorita 13 meses. Y ese perdón regular es el que se pide fuera de Estados Unidos para la gente que está haciendo el proceso consular, y la gente que está haciendo el proceso de residencia a través de ajuste de estatus lo puede hacer aquí adentro y puede esperarlo aquí adentro. Así que ahí están esos dos tipos de perdones que existen, que la mayoría de la gente utiliza al momento de hacer su trámite migratorio. Ojalá esto le ayude a muchas personas que se están preguntando qué es el perdón y para qué sirve. Vamos a hablar de la nueva propuesta migratoria que está ahorita ahí pendiente en el Congreso. Se llama S-1358, Bipartisan Border Solutions Act of 2021. Bipartisan, vamos a traducirlo, Ley de Soluciones Fronterizas Bipartidaria de 2021. Bipartisan Border Solutions Act of 2021. Ley de Soluciones Fronterizas Bipartidaria del 2021. ¿Y qué busca esta ley, mi gente? Esta ley busca ponerle un freno al flujo descontrolado de solicitantes de asilo en la frontera. Eso es lo que busca realmente, porque no, en realidad no busca nada más que ponerle un freno a ese flujo constante, y es por presiones por parte del Partido Demócrata de que haya una propuesta migratoria que nos lleve a una
reforma migratoria comprensiva e integral. Muchos legisladores están diciendo no vamos a hacer nada para darle un estatus migratorio a las personas que tienen ya aquí años y años en los Estados Unidos, mientras la situación de la frontera no se asegure. Los patrocinadores, los senadores que son patrocinadores de esta propuesta son los republicanos John Cornyn de Texas, Tom Tillis de Carolina del Norte y los demócratas Kristen Sinema de Arizona y Maggie Hassan de New Hampshire. Ellos son los que introdujeron esta propuesta a finales del 2021 y ahorita en la página del Congreso de los Estados Unidos está todavía dentro de la primera fase de lo que es la propuesta, que es la presentación de la propuesta. Ellos dicen que, bueno, pues hay que tener un control de lo que está sucediendo porque el sistema de los Estados Unidos simplemente no puede sobrellevar tantos miles y miles y miles y miles de personas que están tratando de ingresar a través de solicitudes de asilo en la frontera. El día de hoy, el periódico del New York Times está hablando de esta propuesta y ellos mencionan que el gobierno está aceptando miles de solicitantes de asilo diariamente al llegar a los Estados Unidos y les permite obtener un permiso de trabajo mientras esperan sus cortes. Mientras tanto, al mismo tiempo está deportando también a cientos de miles de solicitantes de asilo cuando ya les llega su corte final de inmigración. O sea que no tiene sentido, dice el New York Times, que sin manera de hacer las cosas acepten cientos de miles en un año y en ese mismo año deporten cientos de miles. Lo que busca esta propuesta, y yo realmente no sé si sea una buena propuesta, una buena manera de acercarse al problema, pero lo que busca esta propuesta, de acuerdo al artículo de New York Times, es hacer más estricto el escrutinio de los solicitantes de asilo en la misma frontera y convertir a los oficiales de inmigración que están en la frontera en jueces para que decidan los casos de asilo y en la misma frontera se determine si el solicitante tiene un caso meritorio de asilo, y de no ser así y de no pasar la entrevista de miedo creíble desde la frontera, en ese momento procesar la deportación de la persona y no saturar al sistema de cortes dentro de Estados Unidos para que pueda las cortes enfocarse en aquellos casos en donde sí existen méritos para solicitar el asilo, que muchas veces sufren esos casos, no se les pone atención, los agarran como chivos y también los niegan por tratar de resolver el gran número de casos que están atorados en la corte. Así que, como quien dice, pagan justos por pecadores. Esta nueva ley, según el New York Times, trataría de que los recursos se vayan a esos casos que realmente merecen obtener el asilo en los Estados Unidos. Menciona también el New York Times que un estudio reciente indicó que de los que entran a la frontera solicitando asilo, solamente 3 de 4 personas se presentan a reportarse y una persona de esas 4 personas se pierde en el sistema y ya no se vuelve a presentar ni a reportarse con los oficiales de inmigración ni a sus audiencias en la corte. También menciona esta propuesta que se presentó el año pasado. Existe una presión, ¿verdad?, para que avance en el Congreso. La nueva ley requeriría, como les digo, a los oficiales de inmigración que tomen la decisión en la misma frontera y no dejar pasar a la gente que realmente no cuenta con una solicitud meritoria de asilo. Los demócratas, por su lado, la mayoría, porque son 2 también los patrocinadores, 2 demócratas que están patrocinando esta ley, pero la mayoría de los demócratas que sí tienen peso en el Congreso se niegan a avanzar esta propuesta diciendo que cualquier reforma migratoria necesitaría también un plan para los que ya se encuentran aquí en los Estados Unidos, los Dreamers, tal vez incluso los padres que tienen ya aquí una década o más en los Estados Unidos viviendo y trabajando. Expertos en la materia del problema migratorio que existe en la frontera sur indican que el problema, hasta que no se resuelva este problema del flujo constante y sin restricción de solicitantes de asilo, ningún legislador y menos los republicanos van a considerar seriamente una reforma migratoria comprensiva que les dé un camino a un beneficio migratorio a los miles y miles de inmigrantes que ya tienen aquí más de una década. Lo que sí es una realidad, mi gente, es de que de no poner alto en la frontera sur y estar dejando pasar a tanta gente, está lastimando día con día las posibilidades
de que las personas que tienen ya mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y están ancladas a los Estados Unidos a través de sus hijos, a través de sus trabajos, a través de sus negocios, lastiman las posibilidades de que vaya a haber algo o de que haya una propuesta que les quiera dar algún alivio migratorio en el futuro cercano. Yo pienso que mientras no se corrija lo que, y eso es mi opinión, ¿verdad? Ya no es la opinión del New York Times, pero mientras no se corrija lo que está sucediendo en la frontera con los cientos de miles de solicitantes de asilo que están entrando cada año, no van a tomar en cuenta ningún legislador una propuesta migratoria que busque darle un camino a la residencia tanto a los Dreamers como a la gente, como a los papás de los Dreamers, a la gente que tiene una década o más viviendo y trabajando en los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que se deba de resolver ese problema del flujo constante de solicitantes de asilo en la frontera antes de que empecemos a pedir una reforma migratoria? ¿O usted cree que debe de ser un paquete completo que debe de considerar el Congreso de dar una reforma y también al mismo tiempo ofrecer en esa misma ley los sellos en la frontera sur para reformar el sistema de asilo y disminuir las solicitudes fraudulentas de asilo? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que debe de ponerle un alto a eso el gobierno antes de considerar una propuesta migratoria o que debe ser parte de un paquete completo? Póngame en los comentarios, me interesa bastante lo que usted tiene que decirnos. 855-910-8244 es el teléfono de la oficina, mi gente. Estamos en Kansas City, Missouri, pero atendemos casos en toda la nación. Ya con el uso de internet, las distancias no existen y la mayoría de nuestros clientes están por todo Estados Unidos.